En un futuro distante, donde la humanidad ha explorado más allá de las estrellas, un descubrimiento amenaza con romper el frágil tejido de la realidad. La estación espacial Nova Tempus, una maravilla tecnológica que orbita en los límites de la galaxia, oculta un oscuro secreto: la capacidad de abrir portales hacia dimensiones paralelas. Cuando la doctora Elena Vargas y su equipo de exploradores deciden cruzar el umbral de una de esas dimensiones, donde el tiempo fluye al revés, no solo desafían las leyes de la física, sino que también atraen una presencia enigmática que no pertenece a su mundo, pero al regresar, algo cruza con ellos. Un eco del tiempo, una entidad que manipula el flujo temporal, transformando cada segundo en una trampa mortal. Ahora, mientras la estación comienza a desintegrarse bajo la presión de fuerzas que no deberían existir, Elena y su equipo enfrentan una carrera desesperada contra el tiempo. Si fallan, no solo la estación, sino todas las realidades podrían colapsar en un único momento de catástrofe. En el umbral entre la ciencia y la desesperación, entre lo conocido y lo inimaginable, se desata una lucha por la supervivencia. Y mientras el tiempo se deshace a su alrededor, una pregunta persiste: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar el futuro, cuando el tiempo mismo se convierte en tu mayor enemigo? Capítulo 1. El umbral del desconocido. En el año 2687, la humanidad había alcanzado alturas que sus antepasados apenas podían imaginar. Las naves espaciales atravesaban el vacío estelar con facilidad, y la terraformación de planetas distantes había convertido a la humanidad en una especie interestelar. Sin embargo, a pesar de estos avances, una nueva frontera emergía, una que no se encontraba en las estrellas, sino en las dimensiones paralelas. La doctora Elena Vargas, una destacada y física teórica, se encontraba en la cúspide de un descubrimiento monumental. Como líder del equipo de exploradores del proyecto Portales, había dedicado los últimos 5 años de su vida a desarrollar la tecnología que permitía a la humanidad acceder a otras dimensiones. Pero nada la había preparado para lo que su equipo estaba a punto de enfrentar. La estación espacial Nova Tempus flotaba en la órbita de un planeta en el borde de la galaxia. Desde allí se habían realizado numerosos experimentos con los portales, cada uno abriendo brevemente ventanas a realidades alternas, la mayoría de ellas similares a la suya, pero con pequeñas variaciones. Sin embargo, recientemente habían detectado una anomalía, una dimensión donde las leyes del tiempo parecían estar invertidas. Estamos listos para iniciar la secuencia de apertura, doctora Vargas, informó Tessa Rowe, la ingeniera principal de Portales, desde su consola. Elena asintió, sus ojos oscuros reflejando la luz de las pantallas holográficas. Aunque su exterior era sereno, su mente estaba en ebullición con las posibilidades y los riesgos de lo que estaban a punto de hacer. ¿Qué pasaría si realmente lograban acceder a una dimensión donde el tiempo corría hacia atrás? Las implicaciones eran enormes, no solo científicas, sino filosóficas. Adelante, Tessa. Su voz era firme, pero contenía una pizca de emoción contenida. La sala de control se llenó de un zumbido bajo cuando las máquinas se activaron. El portal comenzó a girar, sus anillos externos rotando en direcciones opuestas mientras la energía se acumulaba en su centro. Una luz azulada, casi etérea, comenzó a emanar del núcleo, formando un vórtice que parecía atraer todo lo que lo rodeaba. Secuencia de estabilización completada, anunció Tessa mientras revisaba los datos. Estamos listos para la apertura completa en 3, 2, 1. Con un estallido de luz, el portal se abrió, revelando una ventana a una realidad que desafiaba la comprensión. A través del vórtice,
Elena pudo ver un paisaje similar al de Dentodeseo, su universo, pero con pequeñas diferencias que eran desconcertantes. Los colores eran más apagados y el cielo, aunque azul, parecía tener un tinte extraño, casi enfermizo. Lo más inquietante era cómo todo parecía moverse al revés, como si el tiempo estuviera fluyendo en reversa. Es increíble, murmuró Li Wei, el biólogo del equipo, mientras ajustaba sus gafas para ver mejor. Todo está al revés. Incluso las partículas de polvo se mueven en la dirección contraria. Elena asintió, incapaz de apartar la mirada del portal. Era como si estuviera viendo una película en reversa, pero esto era real. Sabía que estaba presenciando algo que cambiaría para siempre su comprensión del universo. «Capitán Reed, ¿el equipo está listo?», preguntó, girándose hacia Jonah Reed, quien supervisaba la misión de campo. El capitán Jonah Reed, un hombre de unos 40 años, con una mirada dura que escondía las cicatrices emocionales de demasiadas campañas militares, asintió en silencio. Su equipo ya estaba alineado, vestidos con trajes especiales que les permitirían sobrevivir en la atmósfera de la dimensión inversa. «Estamos listos, doctora». Su voz era tranquila, pero había una tensión en sus palabras, como si presintiera el peligro que acechaba más allá del portal. Elena lo miró a los ojos, encontrando en ellos un reflejo de sus propios miedos y dudas. Ambos sabían que estaban entrando en lo desconocido, pero no había vuelta atrás. «Bien, tengan cuidado. Recuerden, estamos aquí para observar y recopilar datos. No queremos alterar nada más de lo necesario», les recordó. Con un último ajuste a sus trajes, Jonah lideró a su equipo hacia el portal. Uno por uno, los exploradores cruzaron el umbral, desapareciendo en la luz azulada mientras sus formas se distorsionaban momentáneamente. Elena contuvo el aliento mientras observaba el monitor que transmitía en tiempo real lo que ellos estaban viendo. El paisaje al otro lado del portal era extraño, pero de una manera familiar. Los edificios, aunque antiguos, estaban invertidos, como si el tiempo los hubiera erosionado de una manera opuesta. Las plantas crecían hacia abajo y las sombras se alargaban en direcciones contrarias. Pero lo más inquietante era la sensación de que todo lo que veían estaba ocurriendo en un espejo temporal. «Estamos recibiendo datos estables», informó Li Wei. «Las lecturas son consistentes con nuestras teorías. Sin embargo, hay una anomalía, algo que no habíamos previsto». Elena se tensó. «¿Qué tipo de anomalía?». «Es difícil de explicar, pero parece que hay una especie de fluctuación temporal. Es como si hubiera una presencia aquí con nosotros». Jonah, que había avanzado varios metros dentro de la dimensión inversa, se detuvo y miró a su alrededor. A pesar de la extrañeza del entorno, no había detectado nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. «Capitán, ¿hay algo fuera de lo ordinario?», preguntó Elena a través del intercomunicador. Jonah frunció el ceño, escaneando el área. «Nada visible, pero hay algo. No puedo explicarlo, pero siento que no estamos solos». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que no debían arriesgarse más de lo necesario. «Regresen al portal, recopilen lo que puedan en el camino, pero no queremos quedarnos demasiado tiempo». Sin embargo, antes de que pudieran moverse, el aire a su alrededor comenzó a vibrar, como si la misma dimensión estuviera reaccionando a su presencia. Una figura comenzó a formarse a partir de las sombras, difusa al principio, pero cada vez más definida. Era una entidad alta y delgada, con una forma vagamente humana, pero sus movimientos eran erráticos, como si su existencia estuviera ligada al flujo temporal inverso. No tenía rostro, solo una superficie lisa y reflectante que parecía absorber la luz. El equipo se congeló, sus ojos fijos en la criatura.
Elena observaba con horror desde la estación, incapaz de comprender lo que estaba viendo. «¡Regresen, ahora!», ordenó su voz llena de pánico, pero antes de que pudieran reaccionar, la criatura extendió una mano hacia ellos y el portal comenzó a destellar. El vórtice de energía osciló peligrosamente y la forma de la criatura se volvió borrosa, como si estuviera tratando de cruzar hacia su dimensión. Elena no tuvo otra opción. Con un movimiento rápido, cerró el portal, cortando el enlace entre las dos realidades. Pero la sensación de que algo había salido mal permaneció. Sabía que de alguna manera habían traído algo de vuelta y que lo desconocido acababa de cruzar el umbral hacia su mundo. Capítulo 2. Ecos del pasado. El silencio se apoderó de la sala de control mientras los monitores mostraban solo estática, un contraste abrumador con el caos que había estallado segundos antes. La doctora Elena Vargas apretaba los dientes, todavía con las manos sobre los controles, su mente trabajando febrilmente para procesar lo que acababa de ocurrir. La puerta hacia la dimensión inversa se había cerrado, pero la sensación de peligro persistía, colgando en el aire como una nube ominosa. Tessa verifica los sistemas de la estación. Necesito saber si hubo alguna alteración en los datos del portal, ordenó intentando mantener la calma. Tessa asintió rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado mientras escaneaba cada parámetro y log de la misión. A su lado, Li Wei revisaba las lecturas biológicas, buscando cualquier indicio de que la criatura hubiera dejado una huella en la realidad de ellos. «No hay daños en los sistemas principales», dijo Tessa después de unos segundos tensos. «Pero hubo una anomalía en el flujo de energía del portal justo antes de que se cerrara. Es como si algo estuviera tirando de la conexión desde el otro lado». Li Wei, con una expresión preocupada, añadió: «Las lecturas biológicas no muestran signos evidentes de que algo haya cruzado completamente, pero...». Hizo una pausa, como si estuviera dudando de sus propias palabras. La entidad parecía interactuar con el flujo temporal de una manera que no entendemos. Podría haber dejado una especie de rastro, un eco. Elena se dejó caer en su silla, agotada, pero no podía permitirse descansar. Algo estaba terriblemente mal y lo sentía en lo más profundo de su ser. «Debemos traer al equipo de vuelta y asegurarnos de que están bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Si esa cosa los afectó de alguna manera, necesitamos saberlo de inmediato». En ese momento, el monitor principal parpadeó, mostrando la cámara interna de la sala de descompresión donde el equipo de exploradores estaba siendo procesado. Jonah Reed, Tessa y los demás estaban despojándose de sus trajes, aparentemente indemnes, pero había una tensión visible en sus rostros. Elena se apresuró a salir de la sala de control y dirigirse hacia ellos. No podía esperar a que terminaran el proceso de descompresión. Necesitaba verlos de inmediato. Al llegar, encontró a Jonah de pie, todavía con su casco en la mano, observando a través de la ventana con una mirada distante. Elena entró en la sala, seguida de Li Wei, y se acercó a él. «Capitán, ¿están todos bien?», preguntó con un toque de urgencia en su voz. Jonah giró lentamente la cabeza hacia ella, como si le costara enfocar su mirada. «Sí, estamos bien». Pero había algo en su tono que hizo que Elena se sintiera incómoda. Era como si él no estuviera seguro de lo que acababa de decir. «¿Qué pasó allá adentro?», insistió Li Wei, mirando a los demás miembros del equipo, quienes también parecían confundidos y desorientados. Tessa fue la primera en responder, su voz temblando ligeramente. «No lo sé. Todo estaba normal, o al menos tan normal como puede estar en un lugar donde el tiempo corre al revés. Pero entonces apareció esa cosa.
era como si estuviera hecha de tiempo, moviéndose en todas direcciones a la vez. Y cuando trató de tocarnos, sentí que mi mente se estiraba, como si estuviera siendo arrastrada hacia atrás, como si mi pasado y mi presente estuvieran mezclándose. Elena intercambió una mirada preocupada con Li Wei. Esto no era solo una anomalía temporal. Algo más profundo y peligroso estaba ocurriendo, algo que podría tener consecuencias catastróficas. Necesitamos ponerlos en cuarentena, dijo Li Wei con firmeza. Si esa entidad alteró su flujo temporal o dejó algún tipo de contaminación, no podemos arriesgarnos a que se propague. Jonah abrió la boca para protestar, pero luego se detuvo. Parecía estar luchando contra algo, como si un pensamiento extraño hubiera atravesado su mente. Finalmente, asintió. Tienes razón, algo no está bien. No puedo explicarlo, pero siento como si... Vaciló, buscando las palabras adecuadas. Como si hubiera partes de mí que no pertenecen a este momento. Elena sintió un escalofrío. Esto estaba más allá de lo que habían anticipado. Sin embargo, sabía que necesitaba mantenerse fuerte por el bien del equipo. De acuerdo, dijo tomando el mando. Pongan al equipo en cuarentena. Monitoréenlos de cerca y que nadie entre en contacto con ellos hasta que sepamos más. Tessa, encárgate de los diagnósticos del portal. Li Wei, necesitamos analizar todas las lecturas biológicas que obtuvimos. Con todos ocupándose de sus tareas, Elena se quedó sola un momento, mirando a través de la ventana de la sala de cuarentena. Jonah y los demás estaban sentados en silencio, esperando que comenzaran los análisis. Pero había algo más en sus ojos, algo que la llenaba de inquietud, una sombra, una duda persistente, como si no estuvieran seguros de que realmente habían regresado. Los pensamientos de Elena fueron interrumpidos por un leve parpadeo de las luces en el pasillo. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a una simple fluctuación en el sistema, pero entonces se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. La estación espacial Nova Tempus era conocida por su tecnología impecable, sin fallos. Sin embargo, las luces parpadearon nuevamente, y esta vez la sensación de ser observada se hizo casi tangible. Al girarse, se dio cuenta de que no estaba sola. Una figura se perfilaba en la penumbra del corredor, una sombra que parecía estar allí y no estar al mismo tiempo. Elena se quedó paralizada, observando cómo la figura se hacía más clara, tomando la forma de la entidad que habían visto al otro lado del portal. No era exactamente igual, pero había algo inconfundible en la forma en que la luz se curvaba a su alrededor, como si su misma existencia desafiara las reglas del espacio y el tiempo. La criatura no se movió ni hizo ningún sonido, pero Elena sintió como si estuviera siendo atraída hacia ella, como si su mente estuviera siendo arrastrada a otro lugar, a otro momento. Su cuerpo comenzó a temblar mientras luchaba por mantener el control de sus pensamientos. De repente, la figura se desvaneció, dejando a Elena respirando con dificultad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que lo que había visto no era una alucinación. La entidad, o al menos una parte de ella, había cruzado el umbral y ahora estaba en su realidad, acechando en las sombras. Sabía que debía actuar rápidamente. Si esa cosa estaba en la estación, todos estaban en peligro, pero lo más aterrador de todo era que comenzaba a darse cuenta de que la criatura no estaba simplemente allí para observar. Tenía un propósito y de alguna manera estaba vinculada a ellos, al flujo del tiempo y al destino de toda la misión. Elena volvió a la sala de control, sus pensamientos enredados en un torbellino de miedo y urgencia. Debía encontrar la forma de detener a la criatura antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras observaba a su equipo en la cuarentena,
se preguntó si ya sería demasiado tarde para salvarlos. Capítulo 3. La sombra del presente. La Estación Espacial Nova Tempus era un monumento a la tecnología avanzada y a la persistencia humana, pero en ese momento se sentía más como una trampa. El incidente con el portal había dejado una tensión palpable en el aire, una presión que no se podía explicar simplemente con palabras o números en una pantalla. Elena sabía que, a pesar de los datos y las teorías, estaban lidiando con algo que no comprendían completamente, algo que trascendía la ciencia que habían conocido hasta ahora. En la sala de cuarentena, Jonah Reed y los otros miembros del equipo permanecían en silencio, observados constantemente por los sistemas automáticos de la estación. Sus expresiones eran sombrías y aunque ninguno de ellos lo decía en voz alta, compartían la misma sensación. Una parte de ellos había quedado atrapada en la dimensión inversa y algo de esa dimensión había regresado con ellos. ¿Qué es lo que sentiste, Jonah?, preguntó Elena, su voz filtrada a través del intercomunicador, mientras observaba al capitán desde el otro lado del cristal de cuarentena. Jonah levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la de Elena, y por un momento ella sintió que no estaba mirando a un hombre, sino a alguien o algo que no pertenecía a ese tiempo ni a ese lugar. «Es difícil de explicar, doctora», respondió finalmente, con una voz que parecía estar luchando por encontrar el tono correcto. No fue solo un lugar que visitamos, era como si el tiempo allí tuviera vida propia. Cada segundo que pasaba se sentía como si algo se estuviera desmoronando dentro de mí. Y cuando vimos a esa cosa, sentí que una parte de mí quería quedarse allí. O tal vez una parte de mí nunca volvió. Las palabras de Jonah eran inquietantes, pero Elena sabía que debía mantenerse firme, debía averiguar qué estaba ocurriendo con ellos y con la estación antes de que fuera demasiado tarde. Li Wei, dijo, girándose hacia el biólogo que estaba de pie a su lado. ¿Qué muestran los análisis? Li Wei revisó los datos en su tableta. Su rostro era una mezcla de confusión y preocupación. Las lecturas son anómalas. Es como si sus cuerpos estuvieran fuera de fase con nuestro tiempo. No es visible a simple vista, pero a nivel cuántico hay algo extraño ocurriendo. Las partículas en sus cuerpos parecen estar fluctuando, como si estuvieran tratando de sincronizarse con otra realidad. Elena sintió una oleada de frustración. Estaban lidiando con algo que superaba su entendimiento, y la falta de respuestas comenzaba a pasar factura. ¿Podemos estabilizarlos?, preguntó, desesperada por encontrar una solución. Li Wei negó con la cabeza. No lo sé. Podríamos intentar utilizar el campo temporal del portal para reequilibrarlos, pero es arriesgado. Podría empeorar las cosas. Mientras tanto, Tessa, que había estado monitoreando los sistemas del portal, se unió a la conversación con una mirada de alarma. «Doctora, he encontrado algo más. Parece que la criatura que vimos no solo interactuó con el portal, sino que también dejó una especie de rastro en los sistemas de la estación. Es como si hubiera implantado una señal en nuestra red, algo que está resonando con la energía del portal». Elena sintió que su estómago se revolvía. Esto no era solo una anomalía científica, era un riesgo existencial. Si esa entidad estaba interfiriendo con la tecnología de la estación, podría estar planeando algo mucho más peligroso. «Tenemos que neutralizar esa señal», dijo, su voz más firme de lo que realmente se sentía. «No sabemos cuáles son las intenciones de esa criatura, pero no podemos permitir que manipule nuestros sistemas. Tessa, inicia el proceso de purga en la red. Li Wei, mantente en la cuarentena y monitorea cualquier cambio en los signos vitales.
del equipo. Pero justo cuando Elena se preparaba para actuar, una alarma comenzó a sonar en la estación. Las luces se atenuaron brevemente antes de volver a encenderse con un brillo enfermizo, y los monitores mostraron una serie de códigos erráticos que no correspondían a nada que el sistema debería estar mostrando. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Tessa mientras intentaba controlar los sistemas que ahora parecían estar fuera de su control. Elena sintió el pánico apoderarse de ella, pero lo reprimió con fuerza. No podía permitirse perder la calma, no ahora. ¡Alerta! ¡De seguridad!, gritó al sistema de la estación. Iniciar protocolo de emergencia, aislar todos los sistemas críticos. Pero antes de que la estación pudiera responder, la señal dejada por la entidad pareció cobrar vida propia. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática y el aire se llenó de un zumbido bajo que hacía vibrar los huesos. Elena observó con horror cómo la realidad a su alrededor parecía comenzar a distorsionarse, como si la dimensión inversa estuviera tratando de imponerse sobre la suya. Y entonces lo vio. Una figura familiar, la misma que había visto en el corredor, se materializó en la sala de control. Esta vez era más nítida, más definida, y sus movimientos parecían imitar los de un ser humano, aunque de una manera perturbadoramente distorsionada. «¡No puede ser!», exclamó Li Wei, retrocediendo un paso, mientras la figura avanzaba hacia ellos. Elena se quedó paralizada, pero solo por un momento. Sabía que esta era la entidad que había cruzado el portal, y ahora estaba interfiriendo con su realidad. Pero más allá del miedo, había una curiosidad científica en su interior que no podía ser reprimida. «¿Qué eres?», preguntó, su voz baja pero firme. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, su forma comenzó a desvanecerse y reformarse, como si estuviera luchando por mantenerse coherente en ese espacio. Cuando finalmente habló, su voz era un eco distante, como si proviniera de un lugar mucho más allá del tiempo y el espacio. «No soy de este tiempo», dijo la entidad, su voz reverberando en el aire. «Soy un eco, una sombra de lo que fue y de lo que será. He sido atraída aquí por la interferencia en el flujo temporal. Mi propósito no es destruir, sino advertir». Elena sintió que su piel se erizaba. Advertir. Esa palabra tenía un peso que resonaba profundamente en su mente. Advertir. ¿Sobre qué?, preguntó acercándose un poco más, a pesar de que cada instinto en su cuerpo le gritaba que se alejara. La entidad comenzó a desvanecerse nuevamente. Su forma se convirtió en un remolino de luz y sombra. Advertir sobre lo que vendrá. El flujo del tiempo ha sido perturbado. Algo se está acercando, algo que no debería existir en ninguna dimensión. Si no se detiene, el tiempo mismo se desintegrará. Y con esas últimas palabras, la entidad se desvaneció por completo, dejando solo el zumbido residual en el aire y el parpadeo de las luces. Elena se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que más allá de lo que podían entender, estaban en medio de algo mucho más grande, algo que podría poner en riesgo no solo a su equipo, sino a toda la existencia tal como la conocían. Tenía que encontrar la manera de detenerlo, que fuera que estaba en camino. Pero el tiempo, su recurso más preciado, se estaba convirtiendo en su mayor enemigo. Capítulo 4. Atrapados en el tiempo. La revelación de la entidad dejó a Elena Vargas en un estado de aturdimiento, pero no podía permitirse el lujo de quedarse paralizada por el miedo. Sabía que cada segundo contaba, especialmente cuando el tiempo mismo parecía estar en peligro de desintegrarse. Mientras la estación Nova Tempus luchaba por mantener su coherencia en medio de la interferencia temporal, Elena se enfrentaba a una decisión que podría determinar el destino de todos. «Tessa, ¿puedes estabilizar los sistemas?»,
Preguntó intentando mantener la calma en su voz mientras se preparaba para cualquier eventualidad. Tessa Rowe, con el rostro pálido y los ojos fijos en los monitores, asintió lentamente. Estoy trabajando en ello, pero la señal dejada por la entidad está interfiriendo con los algoritmos de estabilización. Es como si estuviera fusionando nuestro flujo temporal con otro. Elena cerró los ojos por un breve momento, intentando suprimir la creciente sensación de pánico. Respiró hondo y se obligó a concentrarse. Necesitamos encontrar la fuente de esa interferencia y neutralizarla, dijo finalmente, abriendo los ojos y encontrando la mirada de Li Wei. Si no lo hacemos, la estación se desmoronará, y nosotros, con ella. Li Wei asintió, su mente científica ya trabajando en posibles soluciones. Podríamos intentar aislar el núcleo de energía del portal y crear un campo de contención alrededor. Si logramos cortar la conexión con la señal de la entidad, podríamos estabilizar la estación. Pero antes de que pudieran actuar, Jonah Reed, que hasta ese momento había estado en la cuarentena, golpeó el intercomunicador desde el interior de la sala, su rostro lleno de urgencia. «Doctora Vargas, escúcheme», exclamó, su voz resonando en los altavoces. «No es solo la estación. Hay algo más grande ocurriendo, puedo sentirlo. Es como si el tiempo mismo estuviera tirando de nosotros, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia algo que no debería existir». Elena se acercó al cristal que los separaba, su mente procesando rápidamente las implicaciones de lo que Jonah estaba diciendo. Sabía que algo iba terriblemente mal, pero no podía permitirse el lujo de entrar en pánico. «Jonah, mantente firme. Vamos a solucionar esto, pero necesito que te quedes en cuarentena hasta que sepamos más». Su voz era firme, pero su mirada reflejaba la preocupación que sentía por él y los demás. Jonah asintió, aunque parecía dudar. «Está bien, pero si las cosas empeoran, no podemos quedarnos aquí atrapados en esta burbuja. Algo más está ocurriendo, algo que va más allá de esta estación». Elena no pudo evitar sentirse inquieta por sus palabras. Sabía que Jonah estaba en lo cierto. Algo más grande estaba en juego. Pero primero, necesitaban asegurarse de que la estación no colapsara antes de que pudieran entender completamente la naturaleza de la amenaza. De vuelta en la sala de control, Tessa trabajaba frenéticamente para restablecer el control sobre los sistemas. Las luces seguían parpadeando y la interferencia en los monitores mostraba imágenes distorsionadas que apenas podían ser reconocidas como los interiores de la estación. Cada vez que Tessa lograba estabilizar una sección, otra caía en un caos de datos corruptos y códigos erráticos. «No podemos mantenerlo así por mucho más tiempo», gritó Tessa, luchando por hacerse oír sobre el zumbido creciente que llenaba la estación. Elena sabía que tenían que actuar rápido. «Li Wei, ¿puedes crear el campo de contención que mencionaste?», preguntó, su mente ya planificando los siguientes pasos. Li Wei asintió. «Necesito acceso a los generadores de energía del portal y a las matrices de contención de la estación. Si logramos redirigir la energía, podríamos contener la señal. Hazlo». La determinación en la voz de Elena fue suficiente para que Li Wei saliera disparado hacia el núcleo del portal, donde comenzarían a preparar la contención. Mientras tanto, Elena se quedó observando los monitores, su mente trabajando en posibles escenarios. Sabía que estaban corriendo contra el tiempo, literalmente, y que cualquier error podría significar la destrucción no solo de la estación, sino de algo mucho más grande. Tessa logró estabilizar temporalmente los sistemas de comunicación, y Elena aprovechó la oportunidad para enviar una alerta de emergencia a las estaciones cercanas, aunque sabía que las probabilidades de que alguien llegara a tiempo eran escasas.
De repente, un fuerte estallido sacudió la estación, haciendo que Elena perdiera el equilibrio y se agarrara al borde de una consola para no caer. Las luces parpadearon violentamente y el zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor. «El portal está colapsando», gritó Tessa, sus manos moviéndose con desesperación sobre los controles. «La interferencia es demasiado fuerte, no puedo mantenerlo estable». Elena supo que estaban en el borde del desastre. «Li Wei, ¿cuánto tiempo necesitas?», gritó por el intercomunicador. La voz de Li Wei regresó entrecortada por la estática. «Necesito unos minutos más, pero la energía está fluctuando. No estoy seguro de que podamos mantener...» Esto, Elena sabía que no tenían minutos. El portal estaba a punto de ceder, y con él, todo el espacio temporal podría colapsar en un desastre catastrófico. Fue entonces cuando lo sintió. Una sensación familiar, pero profundamente perturbadora, se apoderó de su mente. Era como si su percepción del tiempo se estuviera desenrollando, extendiéndose hacia atrás y adelante, atrapando su conciencia en un flujo que no podía controlar. Miró a su alrededor y vio que no era la única. Tessa, que hasta ese momento había estado concentrada en los sistemas, de repente se detuvo, su mirada perdida en un punto en el aire. Los otros miembros de la tripulación que se encontraban cerca también parecían congelados en sus lugares, como si sus mentes estuvieran atrapadas en otro lugar, en otro momento. Elena luchó por mantenerse presente, aferrándose a su propia realidad. Sabía que esto era obra de la entidad, o al menos de la perturbación que había causado. Pero mientras luchaba contra la marea de temporalidad que la arrastraba, una idea surgió en su mente, un pensamiento que era tan loco como desesperado. «¡Tessa!», gritó con la esperanza de sacarla de su trance. «Necesito que accedas a la matriz temporal del portal. Si podemos redirigir la energía a través de los conductos temporales, podríamos forzar una sincronización con nuestro flujo temporal». Tessa parpadeó, volviendo en sí con un sobresalto. Eso es imposible. La cantidad de energía que necesitaríamos. No tenemos otra opción. La voz de Elena era firme. Si no lo hacemos, la estación colapsará, y con ella, quién sabe cuántas realidades más. Tessa respiró hondo y asintió. Sus manos comenzaron a moverse una vez más, esta vez dirigiendo la energía hacia los conductos temporales, en un intento desesperado por forzar una sincronización. Elena sintió cómo la estación temblaba bajo la presión, pero no podía permitirse el lujo de dudar. Este era el último intento, la última oportunidad de salvar no solo sus vidas, sino la integridad del tiempo mismo. Entonces, en medio del caos, una luz brillante llenó la sala, emanando del portal. Por un breve momento, el rugido ensordecedor cesó, y todo se quedó en silencio. Elena cerró los ojos, esperando el colapso final. Pero no ocurrió. En cambio, cuando abrió los ojos, vio que el portal estaba estabilizado. La energía, aunque fluctuante, estaba contenida, y el zumbido se había convertido en un murmullo bajo. ¿Lo logramos?, preguntó Tessa, su voz temblando de incredulidad. Elena asintió lentamente, aunque sabía que esto era solo un pequeño triunfo. Habían detenido el colapso, pero la amenaza seguía latente. «No estamos fuera de peligro», dijo Elena, en voz llena de gravedad. «Todavía hay algo allí, algo que está tratando de romper nuestra realidad. Debemos descubrir qué es y cómo detenerlo, antes de que sea demasiado tarde». Y con esa última reflexión, el peso de lo que habían logrado y lo que aún les esperaba cayó sobre ellos, mientras la estación Nova Tempus, suspendida en el borde del espacio y el tiempo, se preparaba para enfrentar la batalla más grande de su existencia.
Capítulo 5. La amenaza inminente. La tensión en la estación Nova Tempus era palpable. Aunque habían logrado estabilizar el portal y contener temporalmente la amenaza, Elena Vargas sabía que el peligro aún no había pasado. La presencia que había cruzado de la dimensión inversa estaba latente en su realidad, y el tiempo parecía ser tanto su aliado como su enemigo. Elena, junto con Tessa y Li Wei, se encontraban en la sala de control, revisando los datos en busca de alguna pista sobre cómo proceder. El capitán Jonah Reed y los demás miembros de la tripulación seguían en cuarentena. Sus signos vitales eran monitoreados de cerca por los sistemas automáticos de la estación. Sin embargo, el miedo a lo desconocido estaba en todos ellos, como una sombra que se negaba a disiparse. «No podemos seguir así», dijo Tessa, rompiendo el silencio con una voz cargada de frustración. «El portal puede estar estabilizado por ahora, pero esa cosa sigue interfiriendo con la estación. Es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra otro colapso». Li Wei asintió, aunque su atención estaba centrada en las lecturas biológicas del equipo en cuarentena. «Y no sabemos cuánto tiempo más podremos mantener al equipo en aislamiento. Sus cuerpos están en una especie de fluctuación cuántica, como si estuvieran fuera de fase con nuestra realidad. Si no encontramos una solución pronto, podríamos perderlos». Elena sentía la presión acumulándose sobre sus hombros. Sabía que estaban contra el reloj, pero también sabía que apresurarse sin un plan claro podría empeorar las cosas. Necesitaban respuestas, y las necesitaban rápido. «Tenemos que descubrir más sobre esa entidad», dijo finalmente, su tono decidido. «Sabemos que proviene de la dimensión inversa, pero no sabemos cuál es su verdadero propósito. Si logró cruzar a nuestra realidad, debe tener una razón. Necesitamos entender qué es lo que quiere y cómo detenerlo». Tessa miró a Elena con una mezcla de duda y determinación. «Pero, ¿cómo se supone que hagamos eso? No podemos comunicarnos con algo que apenas comprendemos». Elena se quedó pensativa por un momento, revisando mentalmente todas las opciones. Luego, una idea surgió en su mente, algo que hasta entonces había considerado demasiado arriesgado, pero que ahora parecía ser su única opción. «Tenemos que volver a abrir el portal», dijo con una firmeza que sorprendió a los demás. Li Wei levantó la vista de su consola. Sus ojos se entrecerraron con incredulidad. «¿Qué? Eso es una locura. Apenas logramos cerrarlo la última vez. Si lo abrimos de nuevo, podríamos invitar a esa entidad a entrar por completo en nuestra realidad». «No es solo una entidad», corrigió Elena, su voz baja pero cargada de convicción. «Es una parte de esa dimensión, una especie de inteligencia temporal que está intentando advertirnos de algo. Si podemos volver a abrir el portal y estabilizar la conexión, podríamos intentar entender mejor lo que está ocurriendo. Tal vez incluso podríamos negociar con ella o encontrar una manera de enviarla de vuelta». Tessa frunció el ceño, pero no rechazó la idea de inmediato. «Es un riesgo enorme, pero tienes razón en algo. Si no entendemos a lo que nos enfrentamos, no podremos detenerlo. Solo tenemos que ser extremadamente cuidadosos». Li Wei suspiró, sabiendo que no tenía otra opción. «De acuerdo, pero esta vez tomaremos todas las precauciones posibles. Necesitaremos asegurarnos de que, si algo sale mal, podamos cerrar el portal, nuevamente sin destruir la estación». Elena asintió, agradecida por el apoyo de su equipo. Sabía que estaban todos juntos en esto y que no había vuelta atrás. El riesgo era alto, pero no podían permitir que el miedo los paralizara. «Bien, comencemos a prepararnos», ordenó, tomando el control de la situación. «Tessa, configura los sistemas para una apertura controlada del portal».
Li Wei, quiero que establezcas un enlace directo con el equipo en cuarentena. Necesitamos monitorear cualquier cambio en su estado mientras el portal está abierto. No podemos permitir que nada más se desestabilice. Mientras Tessa y Li Wei se ponían a trabajar, Elena se quedó observando el portal, que ahora estaba en un estado de latencia, pulsando con una energía contenida. Sabía que estaban jugando, con fuerzas que apenas comprendían, pero también sabía que era su única opción. Cuando todo estuvo listo, Tessa tomó una respiración profunda y activó la secuencia de apertura. El portal comenzó a girar una vez más, sus anillos externos rotando en direcciones opuestas, mientras la energía se acumulaba en su centro. Una vez más, la luz azulada comenzó a emanar del núcleo, formando un vórtice que parecía atraer todo lo que lo rodeaba. «Mantén los niveles estables», advirtió Elena. Su voz era tensa pero controlada. «No podemos permitir que el portal se desestabilice». Tessa asintió, sus ojos fijos en los monitores mientras ajustaba los controles para mantener la energía bajo control. La sala de control estaba en completo silencio, a excepción del zumbido bajo del portal y el suave tic-tac de los instrumentos. Entonces, algo comenzó a formarse en el centro del portal. Al principio era solo una sombra, pero lentamente tomó la forma de la entidad que habían visto antes. Sin embargo, esta vez parecía más sólida, más real. Era como si hubiera ganado fuerza desde la última vez que la vieron. Elena sintió un nudo en el estómago mientras la entidad emergía por completo. Su forma vagamente humana, pero con movimientos que desafiaban la lógica y la física de su realidad. No tenía rostro, solo una superficie lisa y reflectante que parecía absorber la luz. Pero a pesar de su apariencia alienígena, había algo en su presencia que emanaba una inteligencia consciente. ¿Puedes oírnos?, preguntó Elena, su voz temblorosa pero decidida. Sabemos que estás aquí por una razón. ¿Qué es lo que quieres? Por un momento, la entidad no se movió, como si estuviera evaluando la situación. Luego, de una manera que no deberían haber sido capaces de comprender, respondió. No fue una voz, sino más bien una sensación, una transferencia de pensamientos directamente a sus mentes. «El tiempo está roto», dijo la entidad, su mensaje resonando en las mentes de Elena y los demás. «Lo que ves ahora es solo el principio. El flujo temporal ha sido perturbado. Si no se corrige, todas las realidades colapsarán en una única línea temporal destruida». Elena sintió que su respiración se aceleraba. Esto era peor de lo que había imaginado. La entidad no era solo una amenaza para su estación, sino para toda la existencia. «¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó. Su voz reflejaba la urgencia de la situación. La entidad pareció vacilar, como si estuviera decidiendo cuánto revelarles. Finalmente su respuesta llegó, cargada de una gravedad que hizo que la piel de Elena se erizara. «Debes revertir la apertura del portal», dijo la entidad. «Pero no será suficiente cerrarlo. El daño ya está hecho. Necesitas redirigir el flujo temporal, devolver la energía a su origen. Solo entonces se restaurará el equilibrio». Elena se giró hacia Tessa y Li Wei, sus mentes trabajando frenéticamente para procesar la información. Sabía que lo que la entidad estaba pidiendo era extremadamente complejo, pero no tenían otra opción. Si no lo hacían, todo lo que conocían podría desmoronarse. ¿Podemos hacerlo?, preguntó Elena, su mirada fija en Tessa. Tessa asintió, aunque su expresión era de preocupación. «Podemos intentarlo, pero necesitamos redirigir la energía a través de los conductos temporales del portal y estabilizarla de manera que no cause una implosión. Será complicado, pero no imposible». Elena asintió, sabiendo que no había tiempo para dudar.
Entonces hagámoslo. Esta es nuestra única oportunidad. Mientras el equipo se ponía a trabajar, la entidad permanecía en silencio, observándolos con una paciencia inquietante. Sabía que no estaban solos en esto y que cualquier error podría ser fatal. Elena se acercó al portal, sintiendo la vibración de la energía en el aire. Sabía que estaban en el límite, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para salvar no solo sus vidas, sino todas las realidades que ahora dependían de ellos. El tiempo estaba en sus manos y no podían permitirse fallar. Capítulo 6. El reloj inverso, la estación Nova Tempus, estaba al borde de un abismo temporal, y Elena Vargas lo sabía. Cada segundo que pasaba, la realidad se torcía un poco más bajo la influencia de la entidad y la ruptura en el flujo temporal. Pero no había tiempo para el pánico. Había llegado el momento de actuar. Tessa y Li Wei estaban inmersos en la preparación del redireccionamiento de la energía temporal. Las luces en la sala de control parpadeaban mientras el portal giraba, lentamente, emitiendo un zumbido bajo que resonaba en los huesos de todos en la estación. La entidad, ahora más estable en su forma, parecía observarlos como si evaluara cada movimiento que hacían. Necesitamos redirigir la energía a través de los conductos principales de la estación y luego forzarla a través del portal en 1900, el momento exacto en que se sincronice con la dimensión inversa, explicó Tessa. Su voz temblaba ligeramente por la tensión. Es una operación delicada. Si fallamos en el cálculo por un milisegundo, podríamos desencadenar una implosión temporal. Elena asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. No tenemos otra opción. Esto es todo o nada. Li Wei, que había estado revisando los datos de los sistemas de soporte vital y los monitores de cuarentena, levantó la vista. El equipo en cuarentena está empezando a mostrar signos de estabilización. Creo que su conexión con la dimensión inversa está comenzando a revertirse. Pero si no logramos restablecer el flujo temporal correctamente, podrían quedar atrapados entre dos realidades. Elena respiró hondo y se dirigió hacia la consola principal, donde Tessa estaba ajustando los parámetros finales. Entonces, tenemos que hacerlo bien. No podemos permitirnos ningún error. La entidad, aún presente en la sala, pareció inclinarse hacia ellos, su forma distorsionándose levemente como si estuviera sintonizándose con la frecuencia del tiempo. Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de que, a pesar de su ayuda, la entidad tenía su propia agenda, una que no comprendían completamente. «Estamos listos para iniciar la redirección», anunció Tessa. Su voz era firme a pesar de la tensión evidente. Elena asintió y tomó la decisión. «Hazlo». Tessa activó la secuencia, y la sala se llenó de un zumbido ensordecedor mientras la energía se redirigía a través de los conductos temporales. El portal comenzó a brillar intensamente y la figura de la entidad se desvaneció momentáneamente, como si fuera arrastrada de vuelta hacia la dimensión inversa. «¡Mantén la estabilidad!», gritó Elena, sus ojos fijos en los monitores que mostraban lecturas fluctuantes. Li Wei estaba ajustando los controles de la cuarentena, monitoreando de cerca el estado del equipo mientras el flujo temporal comenzaba a corregirse. «Las fluctuaciones están disminuyendo, pero todavía no hemos alcanzado la sincronización completa. Necesitamos unos segundos más». El portal parpadeó peligrosamente. Su energía oscilaba entre la estabilidad y el caos. Elena podía sentir el peso del tiempo distorsionado, como si toda la estación estuviera siendo estirada en todas direcciones a la vez. Finalmente, un destello de luz cegadora llenó la sala, y por un momento, todo se quedó en silencio. Elena cerró los ojos temiendo lo peor, pero cuando los abrió, vio que el portal se había estabilizado.
El zumbido había cesado y la entidad había desaparecido por completo. ¿Lo logramos?, preguntó Tessa. Su voz era un susurro. Mientras revisaba las lecturas, Elena miró los monitores, esperando una respuesta definitiva. Las lecturas del portal mostraban que la energía temporal estaba estabilizada y las fluctuaciones cuánticas en el equipo en cuarentena habían disminuido significativamente. «Lo logramos», dijo Elena, su voz llena de alivio. «El flujo temporal se ha corregido». Li Wei revisó los datos una vez más antes de asentir con una sonrisa débil. «El equipo está estabilizado. Sus signos vitales son normales y ya no muestran signos de estar fuera de fase con nuestra realidad». Elena sintió una oleada de alivio, pero sabía que el peligro no había terminado por completo. La entidad había advertido sobre una amenaza mayor, y aunque habían logrado estabilizar el flujo temporal, no sabían si habían detenido la catástrofe por completo. «Tessa, monitoriza los sistemas de la estación. Quiero asegurarnos de que no haya más anomalías», ordenó todavía en modo de alerta. Tessa asintió y comenzó a trabajar en los controles mientras Elena se dirigía hacia la sala de cuarentena para ver al equipo. Sabía que necesitaban descansar y recuperarse, pero también sabía que tenían preguntas que ella misma aún no tenía respuestas. Mientras caminaba por los corredores silenciosos de la estación, Elena no podía evitar preguntarse si realmente habían contenido la amenaza o si simplemente habían pospuesto lo inevitable. Pero por ahora, lo único que importaba era que estaban vivos y que el tiempo, al menos por el momento, estaba de su lado. Capítulo 7. Ecos de la eternidad. La calma que había seguido al colapso temporal en la estación Nova Tempus era inquietante. Elena Vargas se encontraba en la sala de cuarentena observando a su equipo mientras recuperaban la conciencia y comenzaban a moverse con mayor normalidad. Habían estado al borde de la desintegración cuántica, pero gracias a sus esfuerzos, el flujo temporal se había corregido y la amenaza parecía haber sido contenida. ¿Cómo se sienten?, preguntó Elena acercándose a Jonah Reed, quien estaba sentado en el borde de su litera con los ojos todavía algo desenfocados. Jonah la miró y aunque su rostro estaba pálido, asintió con una sonrisa débil. «Me siento entero, lo cual es un alivio. Pero hay algo que no puedo dejar de pensar». Elena inclinó la cabeza curiosa. «¿Qué es?». Jonah tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de responder. «Esa entidad, o lo que sea que era, sentí que estaba tratando de comunicarse con nosotros. No solo advertirnos sobre el flujo temporal, sino sobre algo más, algo que no alcanzamos a comprender del todo». Elena se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sabía que Jonah tenía razón. La entidad no había sido completamente hostil, sino que parecía haber intentado establecer algún tipo de conexión, pero la verdadera naturaleza de esa conexión seguía siendo un misterio. «Todavía hay muchas preguntas sin respuesta», admitió Elena, sentándose junto a él. «Hemos estabilizado el flujo temporal, pero no sabemos si esa entidad tenía un propósito más allá de lo que vimos. Podría haber otras dimensiones, otras realidades en peligro». Jonah asintió, mirando hacia la pared opuesta, como si estuviera tratando de ver más allá de la estructura de la estación. «Es como si estuviéramos jugando con fuerzas que no entendemos. Y aunque hemos logrado restablecer el equilibrio por ahora, hay una sensación de que no hemos visto todo lo que esta dimensión tiene para ofrecernos». Mientras hablaban, Tessa y Li Wei ingresaron a la sala, trayendo consigo nuevas lecturas y resultados de los análisis posttemporales. «El flujo temporal se ha estabilizado completamente», informó Tessa con una sonrisa de alivio. «No hay signos de más fluctuaciones,
y el portal está en modo de suspensión segura. No deberíamos tener más problemas. Al menos por ahora. Li Wei asintió en señal de acuerdo, pero su expresión era seria. Sin embargo, hay algo que aún me preocupa. Durante el redireccionamiento de la energía, detectamos una pequeña anomalía en las lecturas temporales. No es lo suficientemente significativa como para causar una inestabilidad, pero es como si hubiera una pequeña fisura en la estructura del tiempo. Elena frunció el ceño. Una fisura podría expandirse o empeorar. Li Wei sacudió la cabeza. Es difícil de decir. Podría ser un remanente de la entidad o podría ser algo natural, pero definitivamente es algo que necesitamos seguir monitoreando. Elena sabía que aunque habían salido victoriosos en esta batalla, la guerra contra el colapso temporal estaba lejos de terminar. La presencia de la fisura significaba que el equilibrio era precario y que en cualquier momento podría desmoronarse nuevamente. Entonces, seguimos en guardia, dijo Elena finalmente. Necesitamos seguir monitoreando el flujo temporal y estar preparados para actuar si hay algún cambio. No podemos bajar la guardia. Tessa y Li Wei asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. La entidad podría haber desaparecido, pero su influencia seguía presente, y debían estar preparados para cualquier cosa. Jonah, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Crees que deberíamos informar al Comando Central sobre lo ocurrido? No estoy seguro de que estemos preparados para las consecuencias si lo hacemos. Elena reflexionó sobre la pregunta. Sabía que informar al Comando Central sobre la verdadera naturaleza de la misión y lo que habían descubierto podría desencadenar una reacción en cadena de eventos que escaparía a su control. Pero al mismo tiempo, ocultar lo ocurrido no era una opción segura. Lo informaremos, decidió finalmente, pero solo cuando tengamos más datos y estemos seguros de que no hay más amenazas inminentes. Hasta entonces, seguimos vigilando. Con el equipo en pie y las cosas relativamente bajo control, Elena sabía que su próximo paso sería crucial. Necesitaban entender más sobre la dimensión inversa y las fuerzas que habían encontrado. Pero también sabían que cualquier paso en falso podría ser el último. Mientras salía de la sala de cuarentena y volvía a la sala de control, Elena sintió una sensación de inquietud que no podía ignorar. Sabía que su misión había cambiado y que ahora no solo se trataba de explorar, sino de proteger. La realidad misma estaba en juego y ella y su equipo eran la primera línea de defensa. Capítulo 8. Horizonte del tiempo. Los días siguientes fueron un remolino de actividad mientras el equipo de la estación Nova Tempus trabajaba incansablemente para monitorear la fisura temporal y asegurar que no hubiera más rupturas en el flujo del tiempo. Aunque la estación estaba estable, la sensación de una amenaza latente persistía. Elena Vargas pasaba largas horas revisando los datos, buscando cualquier patrón o señal que pudiera indicar un nuevo colapso temporal. Mientras lo hacía, su mente volvía una y otra vez a la entidad que había aparecido en el portal. Sabía que no podía ser simplemente una coincidencia. Había algo más en juego, algo que aún no comprendían completamente. He revisado las lecturas de la fisura temporal, informó Li Wei en una de las reuniones de actualización. Aunque no ha crecido, tampoco ha desaparecido. Es como si estuviera esperando. ¿Esperando para qué?, murmuró Tessa, más para sí misma que para los demás. Todo esto es una locura. Estamos hablando de tiempo como si fuera una cosa tangible,
algo que podemos controlar o manipular, pero es mucho más grande que nosotros. Elena sabía que Tessa tenía razón. Estaban lidiando con fuerzas que superaban su comprensión, y cualquier error podría ser fatal. Pero también sabía que no podían simplemente abandonar la estación o renunciar a su misión. «Hemos estabilizado el flujo temporal por ahora», dijo Elena, mirando a su equipo. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos investigar más a fondo, no solo sobre la fisura, sino sobre la dimensión inversa en sí. Si hay algo más ahí fuera que representa una amenaza, necesitamos saberlo». Jonah, que había estado en silencio durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. «¿Y si enviamos una sonda al otro lado? Algo pequeño que pueda recopilar datos sin poner a nadie en peligro. Si podemos obtener más información sobre esa dimensión, tal vez podamos entender mejor lo que está ocurriendo». Elena consideró la propuesta. Era arriesgada, pero también era una oportunidad para obtener respuestas. «Es una buena idea, Tessa. Podemos preparar una sonda para enviarla a través del portal». Tessa asintió, aunque con cierta reticencia. «Podemos hacerlo. Será complicado mantener la sonda estable en esa dimensión, pero si logramos sincronizar su frecuencia temporal, debería ser capaz de enviar datos». Con el plan en marcha, el equipo se puso a trabajar para preparar la sonda. Era un dispositivo pequeño, equipado con sensores avanzados capaces de captar lecturas en múltiples dimensiones. La idea era simple: enviar la sonda a través del portal, recopilar la mayor cantidad de datos posible y luego traerla de vuelta antes de que la fisura se expandiera. Cuando la sonda estuvo lista, el equipo se reunió en la sala de control para supervisar el lanzamiento. Había un aire de anticipación y nerviosismo en el ambiente, como si todos supieran que estaban a punto de cruzar un umbral importante. «Estamos listos para el lanzamiento», anunció Tessa, con los dedos firmemente sobre los controles. Elena asintió, dando la señal para proceder. «Inicia la secuencia». El portal comenzó a girar una vez más y la sonda fue lanzada hacia su centro. La luz azulada envolvió el dispositivo mientras desaparecía en la dimensión inversa, y la sala de control se llenó de un silencio tenso mientras esperaban las primeras lecturas. «Recibiendo datos», informó Li Wei con la vista fija en los monitores. «La sonda está estabilizada. Lecturas de energía temporal son extremadamente inusuales. Es como si el tiempo en esa dimensión no fuera lineal, sino fractal, con múltiples líneas temporales entrelazadas». Elena observaba los datos, su mente trabajando frenéticamente para comprender lo que estaban viendo. La dimensión inversa era más compleja de lo que habían imaginado, y la sonda estaba comenzando a captar señales que parecían provenir de múltiples puntos en el tiempo. De repente, los monitores parpadearon y las lecturas comenzaron a distorsionarse. Una oleada de energía atravesó la estación, haciendo que las luces parpadearan y que el portal emitiera un zumbido ensordecedor. «¡Algo está ocurriendo!», gritó Tessa, luchando por mantener el control de los sistemas. «La sonda está siendo arrastrada hacia algo. No podemos mantenerla estable». Elena sintió el miedo apoderarse de ella, pero se obligó a pensar con claridad. «Trae la sonda de vuelta. No podemos permitir que se pierda en esa dimensión». Tessa activó la secuencia de retorno y la sonda comenzó a retroceder hacia el portal. Pero antes de que pudiera cruzar de vuelta, el portal emitió un estallido de luz cegadora y la sonda fue lanzada violentamente de regreso a la sala de control, golpeando contra la pared con un estruendo. El equipo corrió hacia el dispositivo, temiendo lo peor. La sonda estaba dañada pero aún intacta. Sin embargo, mientras la examinaban, se dieron cuenta de que algo más había ocurrido. «¿Qué es eso?»,
murmuró Li Wei, señalando una pequeña grieta en el casco de la sonda. Elena se acercó para ver mejor. La grieta era pequeña, pero lo que había en su interior era lo que la hizo detenerse. Era una pequeña mota de luz, un brillo que pulsaba débilmente como si estuviera vivo. Es una muestra de la dimensión inversa, dijo Tessa incrédula. De alguna manera ha quedado atrapada en la sonda. Elena sintió una mezcla de fascinación y temor. Sabía que tenían en sus manos una muestra de una realidad completamente diferente, algo que podría contener respuestas, pero también nuevos peligros. Necesitamos analizar esto con extremo cuidado, dijo, con la mirada fija en la mota de luz. Podría ser la clave para entender todo lo que está ocurriendo, pero también podría ser la puerta a algo mucho más peligroso. El equipo asintió, comprendiendo la magnitud de lo que habían descubierto. Mientras comenzaban a trabajar en el análisis de la muestra, Elena sabía que estaban entrando en un territorio desconocido. La amenaza de la fisura temporal seguía presente, pero ahora tenían una pista, una conexión directa con la dimensión inversa. Y mientras la pequeña mota de luz pulsaba débilmente en la sonda, Elena no podía evitar preguntarse si estaban acercándose a la verdad o si estaban a punto de desatar un peligro mucho mayor. El tiempo seguía siendo su mayor enemigo, pero también era la clave para descubrir la verdadera naturaleza de la dimensión inversa y la entidad que habitaba en ella. La batalla aún no había terminado, y Elena estaba más decidida que nunca a encontrar las respuestas que podrían salvar su realidad. Epílogo. El último horizonte, la estación Nova Tempus, flotaba en el vacío del espacio, aparentemente tranquila después de las turbulentas semanas de colapso y estabilización temporal. Pero en su interior, Elena Vargas y su equipo sabían que la paz era precaria, sostenida por el delicado equilibrio que habían logrado restablecer. La muestra de la dimensión inversa contenida ahora en un laboratorio sellado era una fuente tanto de fascinación como de inquietud. Elena se encontraba sola en la sala de control, mirando las estrellas que brillaban más allá del horizonte. Curvado de la estación, habían sobrevivido a algo que pocos podrían entender, pero también habían desenterrado misterios que podrían cambiar para siempre su comprensión del universo. La pequeña mota de luz, el fragmento de una realidad paralela, era ahora su carga y su esperanza. Mientras revisaba los últimos informes, Elena pensó en todo lo que habían aprendido. Sabían que el tiempo no era la constante imperturbable que habían creído. Era flexible, maleable y a veces podía ser peligroso. La dimensión inversa había mostrado una versión del tiempo que era ajena, pero también fascinante, una realidad donde las líneas temporales se entrelazaban en una danza compleja e impredecible. Jonah Reed entró en la sala de control, interrumpiendo sus pensamientos. Había recuperado por completo su salud, pero su mirada aún reflejaba las cicatrices invisibles de la experiencia. «Pensé que te encontraría aquí», dijo con una sonrisa suave, acercándose a ella. Elena devolvió la sonrisa, aunque su mente seguía en el límite entre la calma y la preocupación. Estaba revisando los datos finales. «Parece que hemos logrado contener la fisura temporal, pero todavía hay mucho que no sabemos». Jonah asintió, comprendiendo su preocupación. «Lo que hemos enfrentado fue solo el comienzo, ¿verdad? Esa entidad, esa dimensión, hay más, allá de lo que podemos ver. Y aunque hemos contenido la amenaza por ahora, no sabemos qué más podría estar esperando al otro lado». Elena suspiró, sabiendo que Jonah tenía razón. Lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg.
La dimensión inversa seguía siendo un enigma, y aunque habían cerrado el portal, no podían ignorar la posibilidad de que otras fisuras pudieran abrirse en el futuro. No podemos predecir el futuro, dijo Elena finalmente, pero podemos prepararnos para él. Necesitamos seguir investigando, seguir explorando. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Jonah se apoyó en la consola, mirando el infinito del espacio junto a ella. Lo que más me preocupa no es lo que hay al otro lado, sino lo que hemos traído de vuelta con nosotros. Esa muestra no sabemos lo que es realmente, ni lo que podría desencadenar si no la manejamos con cuidado. Elena asintió en silencio. Sabía que la pequeña mota de luz, aunque contenida, era una puerta a lo desconocido. Era un fragmento de una realidad que no comprendían del todo, y cualquier error en su manipulación podría tener consecuencias impredecibles. La mantendremos segura, dijo Elena con determinación. No haremos nada sin estar absolutamente seguros de lo que implica, pero también sé que necesitamos respuestas. No podemos simplemente ignorar lo que hemos descubierto. Jonah la miró, y en sus ojos vio el mismo temor y la misma determinación que sentía en su interior. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que no podían detenerse ahora. Mientras se quedaban en silencio, observando las estrellas más allá del vidrio reforzado, Elena sintió una calma inusual. Habían enfrentado el colapso del tiempo, habían contenido una amenaza que podría haber destruido su realidad, y habían salido más fuertes, más conscientes de su fragilidad y de la inmensidad del universo. Sabía que habría más desafíos en el futuro, más misterios que resolver y más peligros que enfrentar. Pero también sabía que, mientras mantuvieran la cabeza fría y la mente abierta, estarían preparados para lo que viniera. La pequeña mota de luz pulsaba débilmente en su contenedor, un recordatorio constante de que el tiempo y la realidad eran mucho más complejos de lo que habían imaginado. Pero para Elena, esa luz también representaba esperanza. Esperanza de que algún día comprenderían completamente lo que habían descubierto, y con ese conocimiento podrían proteger su mundo y otros más allá de lo que podían ver. La estación Nova Tempus continuaba su vigilia en el borde del espacio conocido, un faro de la ciencia y la exploración. Y mientras Elena y su equipo se preparaban para lo que vendría, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. El tiempo estaba de su lado, al menos por ahora. Y eso, pensó Elena, era lo único que realmente importaba.